Saludos mi gente, bienvenidos a otro episodio de Radio Independencia, un podcast de política, derecho y todo lo que se nos ocurra desde el independentismo boricua. En el programa de hoy, Adrián y yo conversamos con el cineasta Diego de la Tejera sobre su vida y trayectoria profesional. Suscríbete a Radio Independencia en tu podcatcher favorito y síguenos en todas nuestras redes sociales para mantenerte al día sobre lo que pasa en Puerto Rico. Que lo disfruten. Saludos mi gente, bienvenidos a otro episodio de Radio Independencia, como siempre con ustedes Andrés González Verdecía y Adriana Gutiérrez directamente de Bayamón, Adriana Gutiérrez. Como ustedes saben, este es un podcast bien diverso, somos polifacéticos y hoy a veces tenemos figuras, digamos, más estrictamente políticas. En ocasiones hemos tenido ya artistas, gente del entretenimiento, actores, cantantes. Pues desde hace un tiempo nosotros estamos persiguiendo al invitado de hoy. Yo lo conocí en realidad de manera, y lo admito, ¿verdad?, muy ignorante, pues yo sabía que era el director de Meteoro y que era el actor de Broche de Oro, uno de ellos, y un poco no tenía conocimiento cabal de la gran trayectoria cinematográfica y de la cantidad de proyectos nítidos de carácter político que ha hecho, y nos referimos al señor Diego de la Tejera, a quien le damos un saludo bien cordial. Saludos a ustedes, muchas gracias por invitarme y a los oyentes de Radio Independencia. Antes de entrar quizá, ¿verdad?, a algunos de los proyectos y de lo que vamos a enfatizar, vamos a hablar un poco de su trasfondo. ¿Cómo comenzó ese interés por el cine? Muchacho, la pega, porque ahora mismo estoy escribiendo un artículo por 80 grados que me pidió Peri para hablar sobre mi trayectoria, especialmente en América Latina. Y ahora ya voy por el tercer artículo y estoy precisamente escribiendo sobre cómo yo me metí al cine. En el artículo anterior, si los quieren los pueden leer, el primero se llama Venezuela en mí, el segundo se llama Un ocelote saltó en el Village, y este que estoy escribiendo se llama Del Che a Brasil. Y en cierta manera, en el segundo artículo, yo cuento cómo yo descubro, entre comillas, a Sandino. Y en la medida que me voy metiendo en la figura de Sandino, el momento histórico de los años 20, 26, cuando los americanos invaden a Nicaragua por enésima vez, me voy dando cuenta que Sandino es una inmensa película. Y digo, pero ¿cómo rayos hacen las películas? Y me voy para atrás a ver cuál es mi cosa con el cine. Y de repente me encuentro que estoy mirando un plafón que se mueve. El plafón se mueve para aquí, para allá, de tablas machimbradas. Y de repente me llaman. Lin, casi me dice mi familia. Y cuando yo bajo la vista, me encuentro a mi papá. Y mi papá me está filmando con una cámara 8 milímetros. No era ni Super 8, 8 milímetros. Y yo digo, diablo, sí, de verdad que cuando yo abrí los ojos al mundo, porque ese fue mi primer momento de conciencia, era en la hamaca de mi papá, que mi papá jangueaba ahí todas las tardes a ver el sol caer y a ver, ¿no?, la gente salir de los negocios y irse y tal, y no sé qué. Ahí me di cuenta que yo estaba ya envuelto con el cine, porque mi papá era fotógrafo de pueblo y fotografiaba, ¿no? Hacía fotografías de todas las vainas que se hacen, bodas, confirmaciones, primeras comuniones, y siempre experimentaba con el cine. Entonces en mi casa en Ponce habían 3 cines a media cuadra: el cine Habana, el cine Broadway y el cine Fox, en un radio. Y cuento en el artículo que lo pueden... Bueno, esto lo buscaremos. No, pero todavía no está, o sea, esto es un avance del artículo. Silencio. Mi mamá me lleva al dentista, nos vamos caminando y de repente mi mamá cruza la calle y en vez de ir para casa, que era allí mismo, a media cuadra, cruza la calle, me compro un dulce y entramos al cine, la primera vez en mi vida, al cine Habana, y estaban dando una película que es de Disney,
unas comiquitas de Disney que eran 2 cuentos maravillosos. Uno era El jinete sin cabeza de Washington Irving y el viento en los sauces de Kenneth Graham. Bellísimas las dos. Y yo me quedé así patidifuso viendo aquella cosa. Yo lo que había visto hasta esa época eran paquines. Y entonces estos eran paquines que se movían y que hablaban, que no tenían globitos. Y me quedé pasmado, se me olvidó el dolor de muela, mi mamá feliz, tal. Y entonces esa fue mi primera película. De ahí yo me quedé apasionado por el cine, o sea, una cosa así que yo no quería más que ir al cine. Y claro, como habían cines alrededor de mi casa, bueno, pues mi mamá me llevó un día que otro cuando salíamos de la escuela a las 3:30, a las 4 estábamos en el cine. Pero mi mamá tenía cosas que hacer, después nació mi hermanita más chiquita y mi mamá se quedó, entonces mi mamá se las ingenió. Llama por teléfono a la taquillera del Broadway, porque era donde no había que cruzar calle. Mi mamá me cruzaba la calle al frente y yo me iba solito andando media cuadra estaba en el cine, me esperaba la taquillera, me esperaba el Ujier, Valentín, y me sentaban bien al frente como a mí me gusta. Qué nítido. Y tóquete a ver películas desde los 4 o 5 años solito en el cine. Ahí empezó mi interés por el cine y yo seguí viendo cine, pero por un tubo y 7 llaves. Los sábados nosotros íbamos al matinal del Fox Delicia, al matiné del Broadway, a la noche del Broadway y al midnight del Fox Delicia. Veíamos 6 películas y 2 episodios. Entonces ahí hubo siempre una fascinación con la pantalla y el proyector y la vaina como Cinema Paradiso. Yo me identifiqué mucho con eso, porque yo desde pibe era amigo de proyeccionistas del Broadway, iba para allá y me regalaba cuadritos. Tú sabes, cuando se rompe la película, yo la cortaban y caían unos cuadritos al piso, coño, y me regalaba un cuadrito de Chaplin, un cuadrito de no sé qué. Y ya desde ahí te voy a tutear porque en la marcha me regañaste por decirte absolutamente. usted. Si no me levanto y me voy. Okay. Así que desde ahí, ¿solo te gustaba el cine o ya decías yo quiero estudiar esto y quiero hacer esto? ¿O lo veías más como que no creo, me te voy a decir gusta y que me lo el disfruto? colonialismo pesaba en mi cabeza y en esa época yo pensaba que eso era cosa de americanos y de blancos y que yo no iba a poder hacer eso nunca. Ahora, el otro día, dándonos unos vinitos ahí con mi hermano, me dijo, no, eso puede ser tu recuerdo y puede ser un pensamiento posterior, pero tú siempre nos decías a todos los amigos que nos reuníamos en el zaguán que un día mi nombre va a estar ahí en esas marquesinas. Y así fue. Y decía, pero no, yo no me acuerdo de eso. Y me dice, sí, bueno, pues ahí están las 2 versiones. ¿Y entonces estudias formalmente eso o entras porque...? No. Yo entro a estudiar ingeniería. Yo vi una película que me voló la cabeza cuando yo era chiquito. Yo vi todos los episodios. La ciencia ficción siempre fue una fascinación para mí, todo ese mundo de las estrellas y los planetas y las vainas y las galaxias. Ese misterio que uno hacía cuando miraba para el cielo y veía toda aquella vaina. Entonces, los episodios de ciencia ficción eran bien chipichape, eran burdos. Tú los ves ahora, están ahí en YouTube todos, Flash Gordon, Buck Holly. Flash Gordon, sí. Ustedes lo han visto eso, ¿verdad? Porque ustedes son una generación que a lo mejor ni habían oído hablar de eso. Pues nosotros veíamos eso y a pesar de toda esa técnica tan balurda, pues uno se encantaba con esas cosas, ¿no? Entonces, en 1950 sale una película que se llama Destination Moon, de George Pal, es el productor, y Rick Pichel es el director. Y es una película donde por primera vez, esas películas que tú ves ahora, Gravity y todo eso, son hijas de esa película, del año 50. Cuando yo vi eso, yo dije, yo quiero ser astronauta. Y me fui para Mayagüez a estudiar ingeniería, porque los astronautas o eran físicos o eran ingenieros. Y yo, pues voy a empezar por ahí y me voy para Mayagüez. Muy bien. Y entonces, pero de ahí cambió de opinión y se fue a Nueva York a cursar estudios de maestría y doctorado, pero ¿en qué fueron? En literatura. ¿En Nueva York? En Nueva York, sí. Okay. Lo que pasa es que yo estaba en el colegio de ingeniería, ¿verdad? Ajá. Ahí habían 5,000 machos y 20 hembras. Todas las hembras estaban en humanidades. Yo dije, contestaba una carrera muy larga por uno estar con este choque de machos que no hablan más que de cajos y de ingeniería pega. Y me cambié por humanidades donde estaban todas las muchachas.
Y ahí pues me encantó toda esa vaina, porque ya yo desde chiquito leía mucho. Desde esa época que estoy hablando, yo era cine y lectura, cine y lectura. Ya para esa época ya yo me había leído a todos, Alejandro Dumas, todo Julio Verne, todo Emilio Salgari, que eran las aventuras, novelas de aventuras que se leían, no había televisión, no existía eso. Entonces uno lo que hacía era leer, los nenes leían paquines, libros y tal. Entonces, pues, nada, poco a poco uno fue cogiéndole el feeling a la literatura, y por ahí tuve una profesora maravillosa que anda por ahí todavía. Nos hablamos por Facebook y todo, Iliana Viqueira. Era una mujer que llegó de Francia, elegantísima, con un pelo negro, una mata de pelo. Usaba turtlenecks en el cuello. Era como Jean Moreau, que ustedes no saben quién es, obviamente, que era la musa de todos nosotros. Porque cuando yo me voy a Mayagüez, pasa una cosa. De Ponce. En Ponce todas las películas son de Hollywood. Todas las películas. Burt Lancaster, Kirk Douglas, Los Vaqueros, todo. Toda esa playa de gente eran Hollywood. Cuando me voy a Mayagüez, cine europeo. El Yagüez y el Giera, por primera vez yo vi una película y me quedo patidifuso cuando yo vi La Estrada de Fellini con Anthony Quinn. Y yo, ¿pero qué hace ese tipo hablando italiano? Si ese es mi héroe de acá de las películas de Hollywood. Pues él se había ido, Anthony Quinn se había ido para Roma, se había ido para Roma Richard Basehart, que era... Fellini era lo más grande, ¿no? Y entonces Fellini era un chamacón que estaba haciendo cine y hace esa película, La Estrada, con su esposa que se llama Giulietta Massina, que es la mujer Chaplin, que actúa con una mujer, una actriz. Y yo me quedé, ¿pero qué es esto? Yo acostumbrado a Hollywood, pues este es otro mundo. ¿Para dónde yo me mudé? Mayagüez. ¿Dónde queda Mayagüez? En Francia. Empiezo a ver películas francesas, películas italianas. Y me quedo pues aún más fascinado, porque las películas de Hollywood eran chéveres y divertidas y todo, pero la profundidad y eso siempre todo era medio manipulado. Siempre el crimen no paga, siempre los buenos vencemos a los blancos, siempre los blancos eran los cheches. Y en aquel entonces sí, los indios eran los malos. Los indios eran los malos. Y entonces todo eso te va y tú, espera, ¿cómo es esto aquí? Entonces el cine francés, el cine europeo, el cine italiano, las comedias inglesas, todo eso me abrió un horizonte. Espérate, que esto no es tan chiquito nada. Y nada, ahí me voy para Nueva York a estudiar con todo ese bagaje, y en la esquina de mi casa estaba el Bleecker Street Cinema, y el Bleecker Street Cinema era un cine que se dedicaba a pasar los clásicos del cine mundial todos los años. Todos los años pasaban las mismas películas clásicas de todo, las japonesas, películas de la India, películas chinas, películas persas, de todos lados, francesas, inglesas, europeas, latinoamericanas, un universo. Entonces yo estudiaba y me iba para Bleecker Street, y así siguió esa cosa con el cine. Poco después usted funda tú fundas tu compañía aquí en Puerto Rico y la llamas Sandino Films. Es así. ¿Por qué Sandino? Les voy a contar porque obviamente no nos vamos a poner a leer el artículo aquí, pero todo eso ya yo lo puse en el artículo. Y es que a mí me tocaba hacer una tesis sobre, y me tocó un asesor de tesis cubano, Vigilio Piñera, que me dijo: mire, Diego, hay que ser práctico en esta vaina de la academia también, no se cree usted que eso. Yo sé que usted quiere hacer una cosa sobre el teatro político alemán, que se ha preparado, que todo esto, pero yo le aconsejo a usted que haga una tesis sobre el teatro latinoamericano. ¿Sabe por qué? Porque nadie sabe ni hostia de eso. Y entonces lo que usted ponga ahí, nadie, ni yo tampoco, ni yo se lo voy a poder rebatir. Entonces usted pone eso ahí, cubanea, y se acabó el asunto. Es la autoridad, hacer. Y tiene su PhD. Y ahí hacer, cuando usted ya tenga su PhD, usted doctor, en su cátedra, no sé dónde, en qué universidad, usted ahí se encarga de sus alemanes. Yeah. Pero ahora esto, y yo digo, coño, pues este tipo me quiere manipular, espérate. Y voy y tal, pues dice, bueno, vamos a hacer una cosa. Léase el último capítulo de esta
maravillosa historia del teatro contemporáneo en 4 tomos, así de grande, así de gordo, de un tal Juan Guerrero Zamora, que está dedicada al teatro latinoamericano. Y usted me promete eso y después usted decide. Y me meto ahí. Y entonces el tipo confiesa que nadie sabe un carajo sobre el teatro latinoamericano, que es una área inexplorada, que bla, 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 y que él va a hacer un catálogo de obras de teatro que él leyó de América Latina y que le contaron. Y empieza a hacer un catálogo. Y cuando va por ahí por la letra Pablo Antonio Cuadra, una obra sobre el general Sandino que venció a los yanquis entre 1926 y 1934. ¿Cómo? Espérate. Nada. Me voy para la biblioteca de Nueva York y busco Sandino. No aparece nada. Pero como quiera, esa biblioteca es una mierda. En esa época, estamos hablando de los años 60, era una porquería de biblioteca. Y me fui cogiendo y me fui para la 42, para la biblioteca de la 42. Hasta que un día matan al Che, el día de mi cumpleaños, en el 67. Y ahí nos dio una cosa a todo el grupo, toda la gente que gravitaba en eso fue tremendo. Y nada, eso es la CIA manipulando para estar. Y después Fidel confirma que sí, que han matado al Che y no sé qué. ¡Wow! Eso fue fuerte. Entonces yo me pongo a estudiar la guerrilla y la contraguerrilla. ¿Por qué el Che perdió esa batalla? Y buscando en unas librerías grandes que habían allá en la Cuarta Avenida, una que se llamaba Strand, que era una cosa inmensa, encontré el manual de guerras pequeñas, The Small War Manual de los Marines, y empecé a encontrar un montón de literatura sobre la contrainsurgencia de los franceses en Argelia y en Indochina. Y empiezo a estudiar toda esa vaina y entre medio de eso veo un librito amarillo así que me hace clink, clink. Y yo, espérate, ¿y esto qué es? Y saco el librito amarillo y era un libro de el único periodista que entrevistó a Sandino en la vida, que se llamaba Carleton Beale. Y ese libro se llamaba Banana Gold. Y yo agarré el libro y lo leí y dije, coño, es verdad. No es ficción. Entonces había un montón de footnotes, de notas al calce, al New York Times, al Herald Tribune, a The Nation. ¡Buah! Arranqué para allá. ¡Pah! La guerra de Sandino. En los titulares de los periódicos más importantes de Nueva York. Y dije, anda para los guardias. Y entonces empiezo a estudiar y me doy cuenta que un tipo que le ganó una guerra de guerrilla a los americanos. ¿Y cuál era mi propósito en la vida? Conseguir la independencia de Puerto Rico. Y no sería bueno para la independencia de Puerto Rico que los boricuas, colonizados o no, supieran que hubo un latino que les dio en la madre y los sacó a patas de su país. Entonces, a raíz de eso, vas a Nicaragua y posteriormente, ¿verdad? Te insertas en la guerrilla o el grupo de los sandinistas después de los 80. No, antes, en los 70, en medio de los 70. Primero me vengo para acá, doy una vuelta por allá, termino mis estudios tanto de cine como académicos y esa vaina. Y crea la compañía. Creo la compañía con su nombre, con el propósito de hacer una producción sobre Sandino. 4 películas en serie sobre Sandino, porque la historia era tan grande que no cabía en una sola película. Y entonces empezamos a trabajar. Yo digo, nos vamos a poner a trabajar, hacer dinero y con ese dinero hacer toda la investigación de Sandino, porque yo sabía poco, porque no había penetrado allá adentro, ¿no? Y obviamente mucho menos que los nicaragüenses, que los historiadores nicaragüenses y costarricenses que estaban bregando con eso desde que mataron a Sandino en el 34. Entonces, en el año 76 me voy para Nicaragua. Para investigar más sobre la figura de Sandino. Exactamente. ¿Y allá qué pasó? Allá me encontré, ya yo me había topado, me encontré con el Frente Sandinista de Liberación Nacional. Bueno, yo descubro el Frente Sandinista porque los martes a Nueva York, al Triángulo del New York Times,
punta del triángulo del New York Times, que hay un stand de revistas bien grande, bien sofisticado. Y todos los martes llegaban dos revistas de Argelia. Una se llamaba África Joven, Jeune Afrique en francés, Jeune Afrique, y la otra se llamaba Africasia. Y Africasia tenía una pequeña sección de América Latina al final de la revista. Y un día, que ya yo metido en Sandino, yo me iba con un compañero que era pana, que era escocés, era cuáquero y era anarquista. Y nos íbamos todos los martes a buscar esa revista. Y ese martes llega una revista, abro la revista, siempre me iba primero a América Latina. Y encuentro que el Frente Sandinista de Liberación Nacional ha sufrido una DJ en Pancasán y se ha retirado a acumular fuerzas y no sé qué, y los compañeros están aún en pie de lucha, aunque han perdido no sé cuántos compañeros. Y yo digo, anda para el carajo, espérate, Sandino, y ahora hay un Frente Sandinista, ¿cómo es esta vaina? Esa gente no ha parado de pelear, ¿cómo? ¡Wow! Me voló la cabeza. Hice todo eso, me voy en el 76. Primero me voy a México a buscar. Sandino llegó a México en el 29. Dice, coge la leyenda, no está corroborada, de que él era almero de Pancho Villa, le regalaba las armas a Pancho Villa y andaba con la división del norte por ir para arriba. Dicen que él decía eso para meterle la feca a los americanos que lo emplearon en la mina de San Albino, que es donde él hace su primera incursión. Entonces, pues nada, me fui a recoger entonces en los periódicos, en la Hemeroteca de México, en el Zócalo, todo el impacto de la llegada de Sandino en el 29 a México. Y todo lo que pudiera recoger, hablar con Portegil y hablar con un señor que se llamaba Egmidio Maraboto, que fue el que lo entrevistó. Cuando él llegó, le hizo una entrevista, de las primeras entrevistas así, bien larga, profunda, y salió un libro que se llamaba Sandino ante el Coloso. Pero me voy a verlo, a Veracruz, con un amigo mío que yo tenía allá en México, que estaba estudiando en la Academia de San Carlos, al lado de la hemeroteca. Entonces nos quedábamos, yo me quedaba en su casa, íbamos juntos al Zócalo, bla, bla. Y nos fuimos a Veracruz, a echarnos un paseíto para allá, a comer mariscos y a entrevistar a don Egmidio Maraboto. Y pues, cuando llegamos y que tocamos en la puerta, una puertota, hacia un zaguán. No, señor, no más. El señor ha fallecido. Se había muerto Maraboto. Bueno, pues ahí comimos marisco, nos dimos un paseíto, nos fuimos al Tajín a ver esa pirámide maya, que es la pirámide maya más al norte que existe en el Tajín, bien bella. Bueno, pero eso aparte. Ahí después me voy, hago contacto con el Comité de Solidaridad con Nicaragua, en México, que está liderado por una poetisa que se llama Telma Nava y su marido Efraín Huerta. Y ahí hago contacto con... Ya yo había tenido contacto con unos cineastas mexicanos que nos habían recibido, entre ellos Alfonso Arau, que es el que nos hace El Puente con Telma Nava. Y Telma Nava nos hace el puente con Gioconda Belli, que está yendo para Costa Rica, y yo también. Entonces nos vamos juntos, llegamos a Costa Rica, y en Costa Rica me conecto con Sergio Ramírez Mercado, que es un nicaragüense que después fue vicepresidente de la película, miembro del Frente, miembro del Grupo de los 12, y que había escrito una cosa que se llama El Pensamiento Vivo de Sandino, que es donde se recoge todas las cartas, todos los manifiestos, todo lo que Sandino escribió en su vida, en ese momento estaba en ese librito. Ahí me voy, con Sergio, y empezamos a hablar de construir. Hay muchos detalles ahí que después, si te interesan, los hacemos, pero hay un problema de celos, no con la figura de Sandino, porque pues ellos eran nicaragüenses y Sandino, ¿entiendes? Y el papá de uno de los ticos que era dueño de la compañía con quien yo estaba bregando, una compañía de cine, se llamaba Istmo Films. Empezaron a... Fíjate que... Querían meterse... Que este hippie que viene aquí a jugarnos a Sandino para hacer una película, sabrá Dios qué va a hacer,
porque pues, yo tenía pasaporte americano, Claro. eso es un estigma Eso para levanta bandera. Sí, man. Eso es un estigma cuando tú andas, Sí. ¿no? ¿Como Y para qué año fue eso, más o menos? 7-6. 7, 6. Aquí. Pero de todas maneras, hay una pugna, ¿no? Medio que nos separamos las compañías de cine y vamos a hacer una coproducción, vamos a juntarnos los dos proyectos, pero no se pudo, vainas ahí, ¿no? Conflictos. Pero Sergio me dijo, mira Diego, ellos son ticos, yo soy nica. Para mí Sandino es más importante que la compañía, que esto, que lo otro, que yo te voy a dar a ti toda la información que yo tengo de Sandino. Y tú brega, y te voy a presentar al profesor Edelberto Tojes, que es el que más sabe de Sandino. De él yo aprendí. Entonces me presenta al profesor Tojes y empiezo a sacarle fotocopia a cuánto libro, cuántas revistas tenía. Sergio tenía un acervo increíble, me dio 2 cajas de esa vaina. Y entonces yo le digo, yo quiero ir a Nicaragua. Me dice, pero allá está Somoza, eso es peligroso. Me dice, bueno, pero yo quiero ir a ver Nicaragua. Quiero ir a San Rafael del Norte a ver el telégrafo, donde estaba Blanquita, que era la esposa de Sandino, de 15. Entonces, y ver el terreno, bueno, entonces me arregla un viaje a Nicaragua con todos los cuidados que había que tener, porque pues era el auge de la represión de Somoza bien fuerte. Y de todas maneras, me voy, por más que arreglaron que me fuera con un conservador que salía de la cárcel, que era un tipo que se pasaba el tiempo en la cárcel, porque cuando salía de la cárcel digo, yo me voy a cagar en la madre de Anastasio Somoza en estos mismos momentos. ¡Guau! Y luego para la cárcel. Y para adentro. Y Y, para- lo sacaban y de nuevo. Y para que aquellas personas que nos escuchen, que por la razón que sea, ¿verdad?, no lo conozcan, pues yo diría que Anastasio Somoza, una de esas tantas figuras que representan las dictaduras militares que imperaron a través de todo el siglo XX, apoyadas por los Estados Unidos a través de toda la América Latina. Y luego, ¿verdad?, cuando la figura de Sandino es él quien lo manda a asesinar para el de 30 y pico. ¿Usted dijo? 34. 34. 21 de febrero. Y después de eso, pues comienza su régimen, que en ocasiones era interrumpido ficticiamente por otro, ¿verdad?, por otras figuras, pero en realidad era su control, luego sus hijos, hasta que pues surge o esta confluencia de grupos guerrilleros y de grupos que estaban organizados en lo que se conoce como el Frente Sandinista de Liberación Nacional, que toma su auge para mediados de los 70, ¿verdad? Ese es más o menos el contexto en el que usted se inserta y va a Nicaragua a hacer su labor sobre Sandino. Entonces, ¿cuánto tiempo estuvo ahí haciendo esa investigación? En Nicaragua estuve como una semana, de las cuales pasé 3 días preso. 3 días, pero lo metieron preso por... Me metieron preso porque yo era pelú, balbú, parecía un guerrillero. Me fui a tomarle fotos a la casa de Sandino. Y ese compañero que vino conmigo se llamaba Sergio Tojes o Gregario. Sergio Tojes era un relajón y un vividor de la vida. Y cuando vamos saliendo de San Rafael del Norte me dice, mira Diego, en ese restaurante que hay ahí hacen unas gallinitas, esas que pican, los gusanitos, unas gallinitas que... ¿Qué tú dices? Viramos para atrás, vamos para atrás. Entonces nos sentamos, nos comimos la gallinita y mientras nos comíamos la gallinita, a él se le salía a Cajato Sandino. El nombre de Sandino estaba prohibido decir el nombre de Sandino en Nicaragua. En la época de Somoza tú no podías decir Sandino. Y entonces había un oreja, ahí un espía, allá le dicen oreja. Un oreja. Un chota. Un oreja. Y cuando vamos saliendo, se fue a buscar al sargento de la Guardia Nacional que estaba allí, y el tipo me dijo, abre el baúl. Y abrí el baúl, no había nada. Me metí un M1 en la espalda, así, ¡ay! Me apretó. Y digo, ya abrimos ahí, seguro, cómo no. Y no había nada. Y bueno, pues nos llevaron presos y nos echaron Porque presos. sí. ¿Eh? Por decir Porque Sandino sí. y por ser pelú. Y por ser pelú, y porque era el día del soldado. Y el día del soldado hay fiestas, es cuando se hacen se suben de rango a la gente, ¿no? O sea, los ascensos entre los militares y no sé qué. Y el sargento estaba bujido en San Rafael del Norte y se quería ir para la fiesta en Jinotega, que era a 18 kilómetros. con una cuota. Y entonces ahí se inventó eso para bajar. Y entonces nos metieron presos. Pero como estaba todo el mundo de rumba, todos los militares que podían tomar la decisión de que si íbamos presos o no, a Sergio ya lo conocían, porque iba preso todo el tiempo. Así que, pero con este otro señor que es pelú, que es el que tiene pinta de guerrillero, eso nosotros no podemos tomar ninguna decisión, así que usted va preso. Entonces nos metieron presos ahí.
Nos dejaron afuera porque las cárceles estaban llenas de chamacos, llenas, atestadas, las celdas que habían dentro del cuartel de la guardia, llenas de jóvenes sandinistas, tal, ya sabes que nosotros nos dejaron en la oficina y siéntense por ahí y tal. Y ahí nos quedamos 3 días hasta que los comandantes, el coronel Alessio Gutiérrez, el verdugo, le dio con aparecer. Y yo llevaba ya una leyenda, yo llevaba un guión de un amigo mío, Burt Kennedy, de California, que había estado aquí haciendo una película con nosotros. Nosotros le hicimos los servicios de producción. Y antes de yo ir a Nicaragua, pasé por Los Ángeles y le dije, Bert, voy a hacer esto. Necesito que tú me cubras el fondillo. Y que si acaso me pasa algo, pues yo voy a decir que yo estoy trabajando para ti, buscando locaciones para este guión tuyo. Y tal, ¿de acuerdo? De acuerdo. Pues ahí yo llegué con el guión, se lo puse ahí al señor, al coronel y tal, y me soltaron. Ahí me fui, seguí a Managua, ahí conseguimos entrevistas con alguna gente, algunos sobrevivientes de Sandino, entre ellos uno que le decían el Coto Gutiérrez, que había perdido la mano porque Pedro Altamirano, el tigre de la montaña, que era uno de los generales de Sandino, se le había volado de un machetazo en una batalla. Y le tenía odio a los sandinistas y lo entrevisté a él. Entrevisté al hermano de Blanquita, la esposa de Sandino, que fue secretario de Sandino y anduvo con él casi la mayor parte de toda la campaña. Y ahí con eso me volví a Costa Rica, recogí todo el montón de libros, me vine para acá y escribí junto con Alfredo Matilla, un compañero de Sandino, pana de nosotros, escribí un libro cinematográfico que se llamó Crónica de la Primera Guerra Sandinista. 1926-1934. ¿Sí que está ahí? Y llegamos. ¿Qué pasa? Que cuando yo me vengo para acá, quedo en contacto con Sergio y empiezan las cosas a pasar. Y Sergio a pedirme, Diego, necesito que me envíe 2 explosivistas, que necesitan volar unos puentes y no sé qué. Y yo, bueno, vamos a buscar 2 explosivistas. Eran libros de arquitectura. Allá van los libros de arquitectura, pues. Y se iban los libros de arquitectura, y después de medicina, necesitamos medicina, recogíamos un cuarto de medicina, lo mandamos en un avión, fletamos un avión, mandamos para allá. Pues nada, poco a poco, la guerra va avanzando, y uno de los compañeros que conocí en Santo Domingo vio el libro que yo había escrito de Sandino y me dice, pero ¿y esta vaina? Bueno, brother, ahí está, pero bueno, estaba Ernesto Cardenal, que había venido con el grupo de los 12, todo el mundo conocía el trabajo y les parecía maravilloso y esto y lo otro. La vaina es que, como sea, la guerra va caminando, y yo digo, a ese amigo mío Mauricio era el nombre de guerra, Herty Levite, después supe que se llamaba Herty Levite. Entonces Mauricio, le dije, Mauricio, hay que hacer un esfuerzo de propaganda. Nos tienen abogados en los medios de Estados Unidos. Aparecemos como que los sandinistas los bandidos son comunistas, se comen a los niños vivos, violan a las mujeres, y eso no es así. Entonces tenemos que, pero ¿cómo vamos a hacer eso? Pues eso es carísimo. Y yo, bueno, pues hay que buscar plata y tal, hay que hacer un documental de esa vaina y tal. Bueno, hasta que al fin pues, los convenzo. Después la compañía que hace el documental es aquella compañía Istmo Films, tal. De todas maneras, el compañero que era mi antagonista en esa época, después nos hicimos amigos y todavía lo somos, pero pues consigue sacarme del documental, y el brother mío de allá de Costa Rica que iba a fotografiarlo me dice, te sacaron del documental, yo me voy también. Y yo, tú no te vas un carajo, tú te quedas ahí, filma eso como papá Dios, que eso es lo que nos va a poner en el mapa. Y entonces se quedó, filmó, hizo una cosa que se llama Patria Libre o Morir, ese documental maravilloso. ¿Cómo se llama? Patria Libre o Morir, que es un escrito de Sandino. Eso es el lema del Frente Sandinista. Y es una carta que al final, yo quiero patria libre o morir, dice Sandino en una carta. Entonces el Frente toma esa frase como consigna del Frente.
Y cuando los sandinistas entonces logran derrocar a Somoza para allá para el 79, si no me equivoco, entonces ¿tienes alguna participación con el nuevo, con la gente que toma el poder? ¿O qué haces en Nicaragua y cuándo te vas a El Salvador, que es lo próximo? Tomamos el poder. Hombre, no, ya yo me voy para allá. Llega un momento donde ya yo dejo Sandino. Sandino se ha puesto, eso es otro capítulo, que no quiero hablar de eso ahora. La compañía Sandino se ha puesto un poco extra crispy, como diría un amigo nuestro. Y yo me voy para Nicaragua. Yo dejo la compañía, dejo a un compañero manejando la compañía y me voy para Nicaragua a apoyar todo ese esfuerzo, que lo que se llamó la corresponsalía de guerra del Frente Sur. Compramos cámaras con Mauricio, fuimos a Los Ángeles, compramos cámaras, entrenamos muchachos para que fueran capturando las noticias de la guerra y empezar a manipular, ¿no? A contramanipular las noticias. Eso hace falta aquí. Pues, claro, de eso se trata. Bueno, pues aquí estamos. Eso, sí. Este es un Claro, principio. sí. Entonces, pues nada, empezamos con eso, con la corresponsalidad de guerra. En un momento cerramos la frontera. Dijimos, aquí no entran ustedes. A CBS, NBC, ABC. Pasan las noticias que nosotros le preparamos sin editar. Porque si las editan, nosotros tenemos gente en todo Estados Unidos mirando la tele y no les damos. Y poco a poco fuimos cambiando la imagen de los sandinistas ante los medios. ¿En qué se enfocaban para lograr cambiar esa imagen? ¿Qué tipo de noticias transmitían? Eran noticias de guerra, parte Claro, de por guerra. Nosotros venciendo al enemigo, por ejemplo, la disparidad entre el armamento. Cuando nos caía arriba el avión, los push and pull, se tiraban a tirar bombas de 500 libras, ¡bum! Explotar, y nosotros toco. ¿No? Entonces, la diferencia entre las cosas, la juventud, la gente se ve. Sí, no, y se ve la gente. Tú le metes la cámara en la cara a alguien y tú no vas a parecer una comunista hija puta que se come los nenes. Tú no vas a aparecer. Tú vas a parecer una nena idealista, chula. Entonces, así poco a poco fuimos venciendo eso. Y la culminación de todo eso fue una foto que tomó Emilio Rodríguez, que es un compañero de aquí de Puerto Rico, que yo recluté en Nueva York y se fue para el Frente Sur. Como foto fija, fue una de las cosas que me pidió Sergio en un momento, un foto fija, mandá. Y ahí yo voy, recluto a Emilio en Nueva York, y Emilio se va. Y entonces Emilio hace una foto de una nena como de 14 años, así con los ojitos así medio verdes, como tú, preciosa, que la luz le entra por aquí del lado, le ilumina los ojitos y ella está así con el fusil mirando hacia el futuro. Y sale, eso queda en la portada de Time Magazine. Y ahí, hay que buscarla. Chacho, justamente con esa portada que sale de Emilio, matan a Bill Stewart. Bill Stewart era un corresponsal de ABC, amigo. Yo trabajaba con ABC, con Gerardo Rivera, aquí hicimos las maniobras de Vieques del 78 con Gerardo Rivera, y ABC nos iba a mandar a mí y a Gerardo para Managua a sustituir a Bill, que no se quería ir. Y la política de ABC es que nadie puede quedarse más de 3 meses en un mismo lugar, porque entonces empiezan a enamorarse ¿sabes? Crear apego de la causa, apego, y la propaganda yankee es una cosa, y Bill no se quería ir, entonces nosotros lo íbamos a sustituir. Y yo me estaba montando en el carro para irme para el aeropuerto cuando Gerardo me llama y me dice, Diego, cancelado el viaje. Y yo, ¿qué pasó? Mataron a Bill. Y el camarógrafo que había estado con nosotros en Vieques, que se llamaba Bruno, estaba arreglando la cámara, cargando la cámara dentro del camión en lo oscuro, y desde el camión en lo oscuro filmó la ejecución de Bill Stewart. Pero así, en vivo y a todo color, cuando el tipo lo pone en el piso y le mete un tiro, ¡tá! Y todo lo filma Bruno. Y entonces Bruno sale con ese material, manda ese material para el bici, cuando eso hitea, las noticias nacionales, se arma tremendo revuelo y Cártel le jala la alfombra, ¡pah! Y cae Somoza. Y ahí entramos nosotros. Ahí entra Emilio, entra
corresponsales de guerra, vamos subiendo hasta que llegamos y nos tomamos las facilidades de cine que hacían los noticieros blanco y negro de Somoza, que aparecían toda la semana. En los cines de Managua aparecía un noticiero como los que habían aquí antes, que ustedes no vieron porque son demasiado jóvenes, donde cosas de Somoza. Somoza inaugura la primera concesionaria de Mercedes-Benz en Jinotega, Somoza abre una hidroeléctrica, todo Somoza, el baile de gala de las hijas de Somoza, el 15 años, todo ese material, 35 milímetros blanco y negro, capturamos todo ese material, más las moviolas y las cámaras con que este señor mexicano, se llamaba Hernández, hacía los noticieros de Somoza, y esa fue la fundación del Instituto Nicaragüense de Cine. Brutal. Y de ahí, de Nicaragua, va entonces a El Salvador. Del Frente Sandinista de Liberación Nacional al Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional. ¿Cómo da ese salto? Bueno, ¿Y por qué? un día había muchos conflictos en el cine, muchos problemas, porque pues habían problemas, el liderato político del instituto no sabía nada de cine, eran pues políticos, ¿no? Y entonces retrasaban un poco el proceso y no sé qué, no sé cuánto. De todas maneras, a mí me tocó hacer una película sobre un héroe que se llama Germán Pomares Ordóñez, que cae 2 semanas antes del triunfo, y era el señor que le decían el arquitecto de la victoria, le decían el padre de la unidad sandinista, y era un gordito obrero campesino del Viejo, un pueblito de Nicaragua, gordito, gelajón, bailaba como un trompo, decían, yo nunca lo vi, a pesar de ser gordito, esos gorditos ágiles. Con flow. Con flow. Y tenía una labia y un carisma que enamoraba a todo el mundo, y él fue el que consiguió, porque cuando el Frente Sandinista fueron varias tendencias a hablar con Fidel, coño Fidel, que nos ayuda, y yo no ayudo aquí a nadie si no se unen. Y entonces el Danto une, y entonces al fin pueden llegar y conseguir la ayuda y asesoría y todas esas cosas, ¿no? Y llega el triunfo. Ahí los muchachos lo entierran, tal, y entonces nosotros nos comisionan para ir a sacar el cadáver del Danto, bajarlo a Jinotega y después pasearlo por toda Nicaragua en viaje hacia su pueblito del Viejo, en Chinandega. Entonces filmamos eso, una cosa súper emotiva, porque estaba la familia de él, la hermana, la sobrina, unas mujeres de armas tomar, el papá ya está ancianito y tal, y era pues entonces era el féretro caminando por Nicaragua, de pueblo en pueblo, y los discursos de la gente cada vez que pasaba por un pueblo, y el tanto. Y entre medio de esas cosas eran los comandantes que lo conocieron haciendo un mosaico de su personalidad y de su vida y de cómo él los afectó a ellos. Y tú veías cuando filmamos la entrevista aquellos almas encima de la mesa, había una mujer preciosa, ¡pah!, con aquel, ¿no? Y todo el mundo hablando, y todos lloraron cuando me contaron lo que el Danto lo había afectado. Esto es un documental bien emotivo, no era como una serie de televisión que en aquella época no había, las que hay ahora en Netflix. Entonces, yo hice un documental larguísimo. Lo dividió por capítulo, el Danto, el Sandinista, el Danto Maestro, el Danto Sandinista, para presentarlo en la televisión y conseguir patrocinio de las empresas que habían en Managua en ese momento donde empezaba la reconstrucción, IBM, Shell y tal, para conseguir fondos para el instituto, porque estábamos pelados. Entonces, pues, hace eso, y de repente me llama Sergio Ramírez un día a la oficina y me dice, te tienes que ir para Costa Rica. Y digo, ¿para qué?
tienes que ir a San José ahora, te vas allá a la oficina de Imo Films y ahí vas a ver. Yo no puedo decirte nada. Qué bueno, me voy, ya había entregado el documental y tal, llego allá y están compañeros, Oscar, con quien me peleaba, que ya empezamos a ser amigos, y me dice, estos tipos quieren hablar contigo. Y habían 3 muchachos jóvenes, todos, bien jovencitos. Y uno de ellos tenía los ojos verdes y parecía que no miraba aquí, miraba para allá, para el futuro. Entonces me dice, nosotros vimos la película que usted ha ayudado aquí. Usted se afeitaría y se cortaría el pelo. Y yo, depende de la causa. La causa del Salvador. Yo me afeito hasta allá abajo por la causa Visionario. del Salvador. Y entonces el tipo me dice, bueno, pues entonces ustedes se organizan, entran a San Salvador y yo tengo un chaleco. Entonces tengo ese chaleco puesto y me dice Valentín, se llamaba el de los ojos verdes que miraba al futuro. Me dice, tú te vas con ese chaleco a una cafetería que queda frente al Camino Real, el hotel donde ustedes se van a quedar, porque ustedes van a hacerse pasar por periodistas. Y se van al Camino Real y tú te vas a esa cafetería todos los días hasta que venga alguien y te contacte. Y así fue. Nos fuimos. Primero a conseguir las credenciales, porque teníamos que conseguir nosotros las credenciales falsas para poder entrar como periodistas. Entonces nosotros teníamos que hacer toda una leyenda de cómo era que nosotros estábamos trabajando con una empresa francesa que se llama Gama Liaison, que no hacía películas. Entonces la jeva de Gama Liaison era amiga de Oscar y Oscar le dijo que necesitábamos eso a huevo, que no había manera. Ella dice, bueno, pero si pasa algo, yo no los conozco y voy a decir que ustedes se robaron las credenciales. Pues no hay problema. Y nos dio las credenciales y con eso entramos. Conseguimos la credencial del Departamento de Defensa del general García, que esa era la que valía en San Salvador. No importa que tú tuvieras la de CBS o la que fuera, aquí la que vale es una cuadradita del Departamento de Defensa firmada por el general García. Conseguimos eso, nos metemos al Camino Real y ahí a esperar. Todos los días yo me iba, los muchachos se quedaban. Yo tenía dos equipos, ¿no? Dos compañeros, uno que era sonidista, Lucho Fuentes, que todavía está ahí, un maravilloso sonidista, y Mingo, los dos ticos. Y Mingo era asistente de cámara y iluminador. Entonces ahí hasta que me contactaron. ¿Quién lo contactó? ¿Cómo? Me contactó el jefe militar de lo que se llama el Frente Clara Elizabeth Ramírez de San Salvador, el frente urbano de la guerrilla urbana que combate al enemigo en la ciudad. Y pues él me avisaba. Nos reuníamos clandestinamente, prácticamente todos los días, en diferentes lugares. Ya después que nos conocimos así, teníamos unas claves y nos sentábamos. Entonces nos decía, mira, mañana va a haber un combate en tal lugar. Y ustedes iban nosotros íbamos. Y encontraron unos muertos, no sé qué tal, en tal lugar, vayan para allá para que cubran. Y ahí nos tenían toda una inteligencia y nosotros nos movíamos con esa inteligencia. Ellos nos dieron un radio que interfería la Guardia Nacional y nos dieron todas las claves que usaba la Guardia Nacional. Frijolitos en la Uruguay-Nigeria. Todas las unidades a la Uruguay-Nigeria. Frijolitos. Frijolitos es tiroteo y la Uruguay-Nigeria es la Universidad Nacional. Ahí nos fuimos, ahí firmamos toda esa vaina. Bueno, ahí fue, poco a poco, ¿no? ¿Ustedes vieron la película? Sí, y eso le iba a decir. Entonces, el producto de esa, digamos, de esa encomienda que le hicieron fue
El Salvador, el pueblo vencerá. Que la pueden ver en YouTube. La pueden ver en YouTube, como hicimos nosotros, y que fue laureada en muchísimos foros internacionales, ¿verdad? Algunos de ellos los tenemos por aquí, premiada en el Festival de Cine de La Habana en el 80, Premio de Oro en el Festival de Cine de Moscú en el 81, el FIPRESI, me corrige si... FIPRESI en Francia, traducida en 7 idiomas tenemos por aquí, y un poco recoge pues la lucha que se estaba gestando y llevando a cabo en El Salvador, como mencioné, otro país donde ¿verdad? Que estaba viviendo grandes conflictos, y en este caso pues se narra la labor que estaba haciendo el pueblo, particularmente, ¿verdad? A través del Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional, que es similar o no sé si llamarlo inspirado en el caso nicaragüense, pero también basado en otra figura grande que era Farabundo Martí, y pues se organizan también, y es otra de las guerrillas de aquella época que estuvo luchando hasta vencer. Exactamente. Bueno, de verdad, cuando yo empiezo esa película y empiezo mi relación con los salvadoreños, es con una de las 5 organizaciones político-militares que estaban actuando en El Salvador, porque todavía no se habían unido. La unidad es la clave de la victoria. Uh-huh. Para que nos apliquemos el cuento. Así mismo. Que ahorita retomamos ese tema, que volvemos con ese concepto para nuestra islita. Uh-huh. Pero bueno, de todas formas, mi organización era la FPL, se llamaba Fuerzas Populares de Liberación Farabundo Martí. Y era una organización que tenía una línea más o menos, una línea vietnamita de guerra popular prolongada, porque ya llevaba mucho tiempo peleando. Era la organización más aguerrida, más atrevida, más fuerte en términos militares. Controlaba el departamento de Chalatenango y tenía una gran rivalidad amistosa con el ERP, el Ejército Revolucionario del Pueblo, que controlaba la provincia de Morazán en el este, fronteriza con Honduras y con el Golfo de Fonseca. Esa iniciativa de hacer la película era de las FPL, impulsada por la gente que estaba en el Frente Democrático Revolucionario, que aparecen en la película, los que matan, que aparecen al final de la película, que dice compañeros caídos en esta película, Enrique Álvarez Córdoba, Juan Chacón, Luis Díaz, y muchos compañeros, ¿no? que cayeron, pero esos fueron los que cayeron en el momento que nosotros estamos terminando la película en Cuba, editando la película. Esa película se ganó ese premio de Cuba en lo que se llama formato doble. Esa película no estaba terminada cuando pasó en el Festival de Cuba. El jefe del Festival de Cuba, que se llama Pastor Vega, después nos hicimos inmensos amigos. Él era el esposo de Daisy Granado, que está en mi película Meteoro, otra pana del alma. Entonces, nosotros estábamos editando en San José, en Costa Rica, después de haber obtenido todo el material que teníamos, y habíamos dejado gente allá trabajando con las cámaras. Cuando la CIA nos detectó, tuvimos que salir del país, pero nosotros ya habíamos entrenado a otra gente y dejamos un equipo de sonidistas y de camarógrafos continuando, y especialmente buscando el final de la película, que si quieren se los cuento después cómo iba a ser y lo que pasó. De todas maneras, vamos trabajando en eso, y Pastor viene a Costa Rica. Pastor siempre el Festival de Cuba, Pastor da una vuelta por toda América Latina mirando lo que hay y seleccionando lo que va para el festival. Cuando vio la película en Moviola, dijo, esto va para Cuba. Y yo, pero Pastor, nosotros no vamos a estar a tiempo para eso, se va para Cuba así como está. Obviamente no hay discusión sobre este asunto. Se recogen todos esos bártulos y se vienen para Cuba. Ahora van trabajando, allá van terminando, y eso se pasa a como de lugar. Diablo. Ahí nos mudamos para Cuba con todos los bártulos, Lucho, yo, Oscar, los asesores, esos 2 amigos que yo conocí con el de los ojos verdes. Uno se llamaba Haroldo y otro se llamaba Haroldo, y ¿cómo se llamaba el otro?
No me acuerdo, ahorita me acuerdo. Con Haroldo. Entonces nos fuimos, que ellos eran los asesores históricos. Yo me encejé 3 meses con ellos para ellos explicarme la historia de El Salvador y la interpretación de la organización de las FPL sobre la historia de El Salvador. Porque la película cubre los esfuerzos de liberación del pueblo salvadoreño desde la invasión de los españoles. Entonces, ellos nos volamos todos para Cuba, terminamos la película hasta donde llegamos, y entonces se pasó la película en la sala de mezcla del ICAIC, en el 7º piso, que cabían más que 30 personas, de 30 en 30. Cuando se empezó a llegar la voz de aquella película, la gente salía llorando de la película, incluyendo el viceministro a cargo del cine en Cuba, se llamaba Alfredo Guevara, salió esmelenado, llorando como una Magdalena, me echó los brazos, me dijo, me has salvado el festival, y me dio un abrazote y tal, y la gente, bueno, la fila para ver la película, porque era de 30 en 30 y habían saco de gente en el festival. Y bueno, pues eso es, ahí nos quedamos. Quizás esto sea bonito poéticamente decir que 30 años después, en 2012, me llaman los compañeros de Salvador. Me dicen, Diego, se van a cumplir los 30 años o los 32 de la fundación del partido, que es el mismo año de la película, porque, o sea, el primer registro que hay del FMLN es en El Salvador del Pueblo Vencerá, porque se acababa de fundar. Entonces te estamos invitando para que venga, viene Oscar, viene Adrián Goizueta, que era el músico, y tal, y se vienen para acá a celebrar con nosotros. Nos invitan al 30 aniversario del partido y de la película. Se exhibe la película El Salvador del Pueblo Vencerá por primera vez en un cine abierto. La película siempre se pasó clandestinamente. El cine estaba lleno, pero la gente en el pasillo no cabía un alma. Y llega Adrián Goizueta y empieza a cantar. Dicen que vieron pasar a Farabundo Martí. Y el cine entero empezó a cantar esa canción que estaba en la película. Se pasaba en las organizaciones de masa clandestinamente, y los niños y las niñas que después fueron creciendo se sabían esas canciones de memoria y la cantaron junto con el pueblo. Ahí nos empiezan a elogiar, ¿no? Y entonces a presentar, y Diego y tal, y de repente yo miro y veo al compañero de los ojos verdes que miraba hacia el futuro, que venga para acá, porque él fue el que vio todo esto. Él lo vio en el año 80, todo esto que iba a pasar. Y que venga aquí. Esto no estaría completa, esta celebración, si no lo celebramos a él, porque él fue el motor de esta película. Y además esa película se había hecho, mano, y llegó Valentín, mano, bien contento, porque él estaba ahí como que pensaba que iba a pasar desapercibido. Sí, que los artistas somos nosotros, y los artistas son los que se llevan todos los créditos. Y yo, no, mierda, este visionario tiene que estar aquí. Y entonces Valentín fue jefe, secretario de Obras Públicas, renovó, o sea, ha hecho un trabajo Valentín como funcionario de gobierno, de tal cual lo hizo como guerrillero. ¿Cómo se sintió vivir personalmente en carne propia no tan solo vivir y contribuir? Contribuir, ciertamente, en 2 movimientos muy importantes en América Latina. Yo siempre pensé que, como nosotros teníamos el privilegio, y lo pongo entre comillas, el privilegio de mamar de la teta yankee, la tecnología del cine. Yo estudié en el director Carlos Mega, yo tuve muchas oportunidades de primer mundo, que en aquella época en Nicaragua, en El Salvador, nadie hacía cine. Habían hecho cine en los años 40, cuando empezó aquello, ¿no? Entonces, que era mi deber, no era que yo, era mi deber, que yo tenía una compañía que se llamaba Sandino Films, y que yo me iba a hacer, quedarme aquí en Puerto Rico haciendo comercialitos y ganando dinero mientras la historia le pasaba por encima a un pueblo. No puede ser. Entonces yo me voy para allá, y eso fue mi conflicto con mi gente. Hubo gente que me apoyó, gente que no, dentro de la compañía, dentro de Sandino Films, pero pues yo sentí que yo tenía que contribuir a esa historia.
y contribuir al triunfo, porque yo tenía una cosa que ellos no tenían, y que yo le puse el nombre de Sandino, y yo no podía poner un nombre solamente para figurar, sino que había que estar al pie de ese nombre. Y yo arranqué y me fui para allá. O sea, que te digo que como aquí la lucha era tan despacio, como todavía sigue siendo, a mí me daba piquiña, y siempre esa ansia de descolonización a mí, y no lo digo, no me lo vayan a interpretar mal, a mí siempre Puerto Rico se me quedó chiquito y se me quedó lento, y yo tenía prisa por aprender, porque todo lo que yo aprendí allá yo lo podía aplicar acá. Claro. Y siempre mi objetivo desde que conocí a Sandino era ayudar a que esto se libertara. Y chévere, flum, cerramos el capítulo. A menos que tengan preguntas. Desafortunadamente no hay suficiente tiempo y queríamos llegar a adelantarnos un poquito al tiempo después de esto. ¿Y qué pasa? Llega a Puerto Rico, regresa, y acá, ¿qué pasa? Bueno, va a Brasil, y en Brasil está varios años, graba Meteoro en Brasil, que es otra película de las más reconocidas tuyas como director. Voy y vengo. Siempre va, siempre. Voy y vengo, sí. Mi compañía, ahora tengo mi compañía ya. Se llama Cinelandia Brasil, que es la productora de Meteoro. De Meteoro. Ya yo había estado en Brasil mucho antes, cuando la dictadura militar. Y yo estaba estudiando en Nueva York, estaba estudiando en el Directors Guild of America, mientras estudiaba también en NYU todos los créditos del doctorado. Y yo trabajaba para una compañía que hacía comerciales de cine en Nueva York, comerciales especializados, comerciales difíciles. Los comerciales que nadie se atrevía a hacer los hacía mi jefe, que se llamaba Stan Lang, a quien también le debo un montón. Y él tenía 2 hermanos, y nosotros le decíamos los 3 chiflados, porque eran locos, eran 3 hermanos judíos, más locos que el carajo, pero buenísima gente. Y Stan había estado en las listas negras de Joe McCarthy, y era comunista, estaba identificado con la lucha de Puerto Rico, y me brindó un montón de ayuda, me abrió su corazón y toda su caudal de conocimiento, que era maravilloso. Pero de América Latina, como todos los gringos, sabía muy poco, y un día me llama y me dice: Diego, necesito que vayas a Brasil, donde hablan tu idioma, para que me organices un comercial de Café Yubán. Y yo, pues claro. Sí, claro que sí. Sí, me quedé callado. Yo lo hago rápido. Y caí a Brasil a organizar eso con una compañía que fue la que yo moldeé, Sandino Films, en la imagen de esta compañía, de estos muchachos jóvenes brasileños. Se llamaba Última Films. Olivier Peruá, Ronaldo Campos Moreira, Claudio Meyer, Aldo Imperatrice, chamaco. Y cuando yo llegué el día que mataron a Marighella. No sé si ustedes saben quién es Marighella, pero Marighella fue un gran héroe brasileño, guerrillero urbano, que combatió a la dictadura militar en San Paulo y en Río. Hizo una organización maravillosa, se llama la ALN, Alianza Libertadora Nacional. Y el día que yo llegué, eso fue el 5 de noviembre de 69. Y llegué, y cuando entro al hotel, el avión llegaba de madrugada, ¿no? Entonces, llegué como a las 6:30, 7 de la mañana al hotel, y cuando voy pasando, toda la noche en el avión es baratado. Cuando voy pasando, veo que en el comedor tienen ostras de desayuno. Y yo, ¿cómo? Ostras al golf de desayuno. Yo pues nunca he visto eso. Ostras de desayuno. ¡Fua! Me doy una ducha abajo a comer ostras. Agarro el periódico. Marighella muerto. Fascineroso. El comunista ha sido cazado por las fuerzas del gobierno que buscan el bien, la exterminación de todos esos bandidos fascinerosos que quieren hundir nuestro país. Y digo, ¿what? Espérate. Y empezó a preguntarle a los muchachos. Y los muchachos,
no me decían nada. Y las cosas estaban bien extrañas, hay mucho militar por aquí, por allá, hasta que al fin, bueno, poco a poco me voy ganando la confianza del sonidista y él un día me lleva a la casa de él y me dice, mira, me gusta su biblioteca, sus libros eran como los míos, igualitos, todo, parecía que estaba en mi biblioteca. Y entonces me contó, me dijo, mira Diego, aquí hay una dictadura, Marighella fue un gran, se abrió conmigo y todos los demás dijeron, no, hombre, no, y aquí estamos todos metidos en este peo, luchando contra esto y tal, y era, pero el momento más álgido de la dictadura militar, cuando se instituyó lo que se llamó el acto institucional número 5, donde le daba plenos poderes para desaparecer todo, plenos poderes a la dictadura militar. Entonces ahí me quedé pegado con la amistad de esta gente. Los brasileños son bien amistosos, se hacen amigos bien rápidamente. Son como nosotros, bien parecidos a nosotros en muchos sentidos. La cultura de la playa, todas esas cosas, ¿no? Mucho equivalente a la música. Entonces yo me quedé y cuando me fui agarré, pero 2 toneladas de libros de la historia de Brasil y me los traje. Cuando fui a traer, me iban a cobrar $100 de sobrepeso y yo no tenía un chavo. Y el que me llevó al aeropuerto, el pana de última fila, me dijo, no te preocupes, Diego, esto, vete, llévate, yo te cubro, Diego. Yo te cubro ahí y tú sigues estudiando nuestra historia. Y ahí llegué a Brasil por primera vez, conocí esa cultura. Estuve pues viendo todo eso, la época del bossa nova, todo. La pasaste mal ahí, la pasaste mal. Súper Terrible. Terrible. Y ahí me quedé enamorado de ese país, entonces de ahí pues conocí en una exhibición de una película de un amigo mío que hizo sobre la CIA, que se llama On Company Business, Alan Frankovich y Kevin Keating, viendo la película que nos invitaron a ver el primer, conocí una brasileña y me junté con ella y ella vino a la guerra conmigo, se llamaba Tete Vasconcelos. Ella hizo una película por su propia cuenta que se llamaba El Salvador, no de Vietnam, que era una versión más ¿cómo se llama? Una versión más suave de El Salvador, del pueblo encerrado para las audiencias americanas, que tuvo mucho impacto y fue nominada al Oscar. No ganó, pero fue nominada. Allá fuimos al Oscar por la película. Y con Tete, esa primera parte de mi vida en Brasil, y después conocí años más tarde a otra brasileña. Entonces el amor me llevó mucho para Brasil y ahí pues ya me fui adaptando hasta que me quedé. La última vez me quedé ahí 22 años en Brasil y está mi compañía allá. Tengo pues, vi los sobrinitos de mi esposa crecer y hacerse grande. El otro día fui a la boda de uno, ya de 30 y pico de años. Entonces tengo una vida, una familia en Brasil, conocimiento, ¿no?, de la historia. Hice varios guiones allá. Un guión que hice sobre Marighella, porque esa figura me fascinó. Y como toda la trayectoria de él, desde el Partido Comunista, militante del Partido Comunista, hasta que rompe con el Partido Comunista cuando viene lo que se llama la inmovilidad del Partido Comunista ante la dictadura militar. Y él rompe con el partido, se lleva 3.000 militantes y arma esa organización y le caen a tiro a la dictadura militar. Y en el proceso pues cae todo el mundo. A través del acto institucional van mermando, entonces ya queda gente peleando hasta el 73, 74, ya 74, 75 está todo el mundo preso o muerto. Una cosa bien dura en Brasil, especialmente porque es el primero del cono sur donde empieza la dictadura, donde empieza la tortura, donde fue Dan Mitrione, el famoso Dan Mitrione, a dar clases de tortura antes de que lo fusilaran los Tupamaros
en Uruguay. No sé si ustedes saben esa historia de ese tipo. Bueno, pues todo eso, ¿no? Me dio un panorama de la historia de Brasil y me inserté ahí totalmente dentro de ese universo, de esa cultura, de esa literatura, de ese cine, ¿no? Y pues de ahí salió Meteoro. Yo estaba estudiando, me quedé ahí, porque al principio en lo que llegaba, yo viajaba mucho, todavía cuando llegué me llamaban para hacer comerciales aquí, para hacer películas allá, para filmar. Y me puse a estudiar y estudiar la historia, especialmente el régimen de Juscelino Kubitschek, que fue el que moderniza a Brasil. Y Juscelino era un tipo maravilloso. Y de ahí sale el cinema nuevo en la época de Juscelino, el bossa nova, todo el boom de la arquitectura de Brasilia, se hace Brasilia, que la hace Niemeyer. Brasil es lo más moderno que hay al comienzo de los años 60, durante fin de los 50, inicio de 60, con el régimen de Juscelino Kubitschek. Hasta que Juscelino termina su mandato, su vicepresidente, Joan Goulart, gana las elecciones, empieza a implementar lo que se llamaron las reformas de base, y entonces los Estados Unidos, junto con la oligarquía brasileña, tal cual como hoy día, boom, le dan un golpe y lo tumban. Allá afuera, en el Océano Atlántico, está lo que se llamaba Operation Brother Sam, que era un portaaviones con aviones, barcos cisterna por si se acababa la gasolina, a los 40.000 paramilitares que había entrenado la CIA para pelear contra los comunistas de Joan Goulart. Joan Goulart no era ni comunista. Además, los comunistas en Brasil no hacían nada. Sí, de ahí entonces, estaba total, ellos no tenían idea de lo que pasaba. De todas maneras, pues vino el golpe y a mí se me ocurrió, de repente estudiando esa historia, ¿qué hubiera pasado si ese golpe no hubiera pasado, si Jango hubiera implementado las reformas de base? ¿Qué hubiera pasado en Brasil? Y de ahí sale Meteoro, que son una gente que están construyendo una carretera, los dejan botados en el medio de la nada, llega el golpe, ellos se aíslan, no saben lo que pasa y construyen una sociedad perfecta, 17 putas y 70 trabajadores de la construcción. Entonces se organiza todo y construyen una sociedad perfecta. Entonces eso es pues lo que pienso yo que hubiera pasado, imagínate, y los Estados Unidos, imagínate, olvídate, tener una Cuba del tamaño de Brasil. Sí, yo conozco, tengo un amigo brasileño que me decía, cuando hablábamos de Brasil, su tamaño, su potencial, que me decía, somos un continente, tío. Sí. Me decía todo el tiempo. Yo no sé si decía tío o no, si el tío me lo inventé, pero decía, somos un continente. Pues nítido, un poco empezamos, ¿verdad? Con tu infancia en Puerto Rico, en Ponce, y viajamos por algunos de los eventos más destacados en América Latina, de Nicaragua, El Salvador, ahora de Brasil. Queríamos entonces culminar ya rapidito hablando un poquito de Puerto Rico. Broche de Oro, véanla, el personaje de Chichi Legrand a mí me encanta, que es el personaje que actúa, ¿verdad? El personaje de Diego en esas películas, para los que no la hayan visto. Broche de Oro 2, que salía poco después o poco antes de María. ¿Cómo fue eso? Me imagino que desastroso en términos... No, partió por medio. ¿Sí? O sea, cuando salió Broche de Oro, salió en 41 cines en toda la isla. Y después de María quedó en 3. Sí, ¿qué crees de... Lo último, ¿qué crees del estado del cine en Puerto Rico actual? Bueno, se está haciendo mucho cine. Los incentivos contributivos del gobierno han ayudado a la gente que tiene conexiones con las finanzas a armar algunas películas. Cada día son más, muchas de ellas buenas, la mayor parte malas. Y ahí está la desigualdad de nuestro país lidiando con los recursos que tiene, los pocos recursos que tiene, el poco apoyo del gobierno. Y ahí va caminando. Hay películas buenas. Documentales de temas
políticos también, que han salido muy buenos Un recientemente. año reciente. Por American Basket, de la Revolución de 1950, hay que De ir a aquí, verla. de aquí yo voy para allá. Ah, usted sí que pues, sabe. hay que ir a Y verla. invito a todo el mundo que vayan a ver 1950 en Miramar. Hay que ir para allá. Hay que hacerlo, Y Lorena. ¿qué más? Filiberto, que esa es otra que todavía no he podido ver. No he Sí, podido ver. Todavía no ha Está- salido, todavía no ha Sí, llegado está- acá. Sí, está por Nueva York y estrenó En extrañamente en Mayagüez, Mayagüez un día o dos. Y bueno, pues Freddy anda con la película por ahí y ya mismo vendrá y se podrá ver. ¿Cómo podemos, sobre todo en Puerto Rico, nosotros, usar el cine como un instrumento descolonizador? Ya los muchachos lo están haciendo, especialmente los documentalistas, están bregando con eso. Aquí es cuestión de propaganda. El cine, la lucha por la independencia, siempre ha carecido de buenos propagandistas. Versus toda la otra propaganda negativa que viene de bombardeada por todas La partes. propaganda, eso se llama lavado cerebral Así continuo y directo a la vena que nos tienen. O sea, los pocos galletazos que nosotros conseguimos dar en esta pelea desigual entre David y Goliat, hablando de los medios de comunicación, es una cosa maravillosa que todas estas cosas hayan podido hacer dentro de esta estructura opresiva, de este gobierno entreguista que nos ¿verdad? Que nos coarta todas las formas de expresión y que cada día será más. Yo creo que este momento, los medios de comunicación, esto que ustedes están haciendo en el radio, lo que están haciendo los muchachos, lo que estamos haciendo en los documentales, en el cine, en todo, es la base de lo que va a lograr convencer a que nosotros salgamos de ser un país partido. Nosotros somos un país partido. O sea, los partidos somos un país partido al cuadrado, porque nosotros ya estamos partidos por ser colonizados, partidos en dos, como decía Papo Márquez, el gran dramaturgo, esquizofrenia portogicensis, que somos nosotros, nuestra crisis de identidad. Somos yanquis, somos puertorriqueños, y en ese debate los partidos políticos pues nos han partido por la mitad. El pueblo de Puerto Rico hizo varios esfuerzos donde el pueblo de Puerto Rico se hizo entero. Y entero también tiene que ver con entereza de el pueblo ejerciendo su entereza, se enterizó y libertó a Culebra y a Vieques. Ahora nos toca libertar a Puerto Rico. Yo empecé una trilogía al principio de mi vida que iba a ser, que se llamaba Tres Islas, que era Culebra al comienzo, por eso mi documental sobre Culebra se llama El Comienzo, Vieques el medio y Puerto Rico el final. Entonces hemos visto ya 2 capítulos de eso, y esos 2 capítulos se han logrado no con un partido, sino con un entero. No, a pesar de que algunos de los partidos, como el nuestro, que siempre ha estado presente en esas dos luchas y ha sido, ¿cómo se llama? Un instrumento, Catalizador, ¿no? de toda esa enteridad que el pueblo de Puerto Rico consiguió consolidar para libertar a Vieques. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. Y el instrumento para hacer eso es que el Frente Amplio, como en Uruguay, como en Chile, ¿cómo llegó a gente Allende al poder? Un Frente Amplio. ¿Cómo llegó? Un Frente Amplio, donde lo único que importa en estos momentos es la descolonización de Puerto Rico. Es una lucha política donde tenemos nosotros que como pueblo manifestarnos primero en las elecciones con un Frente Amplio sacando una mayoría de votos, donde los populares que están disgustados con el proceso, donde los PNP que están disgustados con el proceso como estaban con Vieques, se unan, que sean de verdad descolonizados, que quieran la descolonización de Puerto Rico de una forma
u otra, que se unan en un proyecto descolonizador. No, que yo quiero ser colonizador. Bueno, pues entonces tú no puedes formar. Quédate en tu Partido Popular rajado o quédate en tu PNP congelado y sigan durmiendo de ese lado, sigan saqueando nuestro país entre los dos, sigan llenándose los bolsillos, que el pueblo va a llegar. Nosotros nos vamos a enterizar, nos vamos a hacer un entero y los vamos a sacar. Sí mismo es. Pues bueno, Diego de la Tejera, muchas gracias por estar con nosotros. Como ven, es una vida bien llevada, una historia que bien... da también para una saga. Y le agradecemos mucho que haya sacado de su tiempo para estar con nosotros. Otro gran episodio. Yo creo que cuando empezamos esto hace menos de un año, no sé, por lo menos yo no me imaginaba la suerte que íbamos a tener, la calidad de la gente que iba a acceder a nuestras invitaciones, así que le agradecemos mucho sus trabajos. Y ha sido un honor tenerlo aquí. Y para mí es un placer y un honor estar con ustedes, muchachos jóvenes que están metiendo mano en la propaganda, que es el instrumento para lograr convencer a la gente de que tenemos que hacer un entero. 1000 felicitaciones por el programa, 1000 felicitaciones por estar haciendo este trabajo tan maravilloso en Radio Independencia. Muchas gracias. Muchas gracias. Eso es todo por hoy, esperamos que les haya gustado el programa. Agradecemos nuevamente a Diego de la Tejera por estar con nosotros. Recuerden suscribirse a Radio Independencia en su podcatcher favorito y síganos en todas nuestras redes sociales para mantenerse al día sobre lo que pasa en Puerto Rico. Hasta la próxima.